cultura peruana, tenemos como punto de partida para ver algunas teorías de los cuales se han ido plasmando hasta la actualidad. Siendo las teorías, digamos, iniciales, la teoría inmigracionista y la teoría autoctonista, las más conocidas del tiempo, digamos, anterior, ya con Max Uhle y Julio César Tello. Bueno, en la actualidad tenemos otras más de Federico Kaufmann y de Lumbreras, sobre todo las que más están destacando en nuestros días. ¿Ya? Entonces, vamos a detallar qué nos explica cada una de estas teorías. Por un lado, la teoría inmigracionista, y podemos ver ahí con el gráfico, nos explica que la cultura peruana no es propio, sino que es, cuando dice proto-chimú, proto-nazca, son los, digamos, los primeros, ¿no? Pues antigua cultura chimú, ¿ya? Entonces, es, digamos, una cultura que ha provenido, o sea, ha inmigrado de la cultura azteca y de la cultura maya. Entonces, el medio que ha facilitado para que esta cultura o esta teoría nos explica de que los mayas fueron los que influenciaron los chimúes y los nazcas es por el Pacífico, ¿no? Facilitó la comunicación y los alimentos. Entonces, esta teoría, ¿ya?, sostiene de que la cultura Mesoamérica, que también así se le conoce, ha podido llegar por el medio del Océano Pacífico hasta las costas de todo el continente sudamericano, de los cuales ellos fundaron al antiguo Chimú, o sea, la primera cultura Chimú y la primera cultura Nazca. Asimismo, sostiene esta teoría, ¿sí?, por sus semejanzas, o sea, empieza a tener pruebas por sus semejanzas, por, digamos, algunas cerámicas, pirámides y algunos vocablos que se ha podido encontrar en la cultura también de los tiempos de los chimús antiguos y posteriormente por la parte donde está la Mayeti, ¿no? Entonces, eso es algunos, digamos, de las pruebas, y finalmente es sostenido por Max Uhle, ¿no?, uno de los pioneros en la arqueología peruana. Entonces, la teoría inmigracionista, terminamos cerrando, es que proviene de la cultura azteca. O sea, no nació aquí, sino de la cultura azteca, es lo que influenciaron en esta cultura. Sería la teoría inmigracionista. La siguiente, la teoría autoctonista, autóctono, propio. Entonces, esta teoría autoctonista dice lo siguiente, que la cultura Chavín, ¿ya?, es una cultura muy antigua, ¿ya?, y el que lo sostiene esto es el padre de la arqueología peruana, conocido como Julio César Tellos. Él dice, no, una tribu amazónica, la tribu de los Arawaks, es lo que finalmente ha podido influenciar en la cultura chavín. Y la cultura chavín se convirtió en la cultura madre. Entonces, esta cultura matriz o la cultura madre, influenciada por la tribu amazónica de los Arawaks, ¿ya?, se irradió por toda la Sierra Norte, ¿ya? Y uno de los puntos importantes se ve es la domesticación de las llamas, las alpacas, ¿ya? Y finalmente esto fue trasladado también a la costa. Las pruebas que ellos presentan es de que la cerámica chavín tiene algunos elementos selváticos, zoomorfos, o sea, de los felinos, de los monos, serpientes. Entonces, según esta teoría de Julio César Tello, dicen, no, eso es influencia de las tribus amazónicas. Ese es el origen de nuestra cultura peruana. Entonces, en otro de los puntos, dicen, no, Chavín existió un culto al dios jaguar de origen selvático, cultivos selváticos como el maíz, frijol, camote, yuca, y la influencia del arte andino en el costero. ¿Ya? Entonces, Julio César Tello es la que plantea que no necesariamente ha inmigrado, sino que esta cultura es propio de nosotros, tal vez con alguna influencia de la tribu de los Arawaks, pero es propio de nosotros. Por otro lado, ¿ya?, tenemos otra teoría. Sería la teoría autoctonista costera. La teoría autoctonista costera, Rafael Larco, él es el que va a tener, digamos, ese aporte con referente a esta teoría. Y él menciona de la siguiente manera. Los orígenes de la costa del Perú se ubican en el norte del río Chicama y Virú, ¿ya?, donde está La Libertad, Trujillo, lo que se conoce como el día de hoy.
La cultura matriz costera, Kupisnike, así lo conoce, ¿ya? Finalmente está, digamos, donde se ha desarrollado la cultura chavín, ¿no? Entonces, no necesariamente se dio en la parte sierra, sino dice es en la parte costera. En esa parte costera la libertad y es el origen. Esa sería la teoría autotonista costera. También tenemos otra teoría, la teoría aloctonista. La teoría aloctonista difiere de varios porque según esta teoría, ¿ya?, de Federico Kaufmann, él sostiene que esto se desarrolló en una cultura que está en el Ecuador. Él plantea que esta cultura americana, ¿no?, de toda América, se desarrolla ya en el Ecuador, conocido como la cultura Valdivia. Y de la cultura Valdivia se extendió hasta México por el norte y también llegó a la cultura peruana Chavín. O sea, los Valdivia, o la cultura Valdivia, influenció en la cultura azteca y también influenció en la cultura Chavín. Se presenta que la cultura Valdivia es la más antigua de todas. ¿Por qué? Porque hay hallazgos que se había dado de que la cultura Valdivia se habían encontrado cerámicas, ya propiamente muy antiguas, ya, 3.500 años antes de Cristo, o sea, más antiguas que todas las demás. ¿Ya? Y siendo así, dice que las altas culturas mesoaméricas y peruanas tienen un origen menos, ¿no?, de menos tiempo. Teniendo así, entonces la cultura chavín no puede ser la matriz, ya porque es posterior, la cultura azteca también, entonces la cultura Valdivia es la más antigua. Es la que presenta el Federico Kaufmann, que sería la teoría aloctonista. Pasando a otro punto, tenemos la teoría hologenista. La teoría hologenista, por un gran antropólogo e historiador peruano, por cierto, un gran aporte de nuestros últimos tiempos, se ve la teoría hologenista. En esta teoría hologenista sostiene que nuestra cultura no tiene un origen foráneo ni es exclusivamente autóctona. A ver, ¿cómo es eso? Por un lado, dice, esta teoría hologenista plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas, o sea, tiene raíces propias, pero también recibió alguna influencia y aportes externos como el maíz y la cerámica de otras culturas, para que surjan las altas culturas como lo entienden, como los logros de otros. ¿Qué nos quiere decir esta teoría hologenista? Quiere decir que tenemos raíces propias de nosotros, que no es copia, que no lo hemos encontrado en ninguna otra cultura, pero asimismo también hemos recibido influencia de otras culturas. Entonces él no descarta ni el uno ni el otro, sino toma, digamos, unos elementos que es propio de nosotros, ya, oriundos, ya, que han evolucionado de nosotros mismos y que también hemos recibido influencias de otras culturas. Entonces, esta es la teoría, digamos, que ha cobrado mayor fuerza en nuestros días y es la que hoy en día, digamos, más se estudia y más se difunde. Siendo que la teoría autoctonista, siendo que la teoría tal vez inmigracionista ya ha perdido fuerza. Y la teoría de lumbreras es la que ha cobrado mayor fuerza en nuestros días. Siendo así que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos aportes del Ecuador, de la cultura de la Mesoamérica, de los mayas, pero también tenemos elementos muy propios de nosotros, un tipo de vivencias y lo demás, que eso no se ha encontrado en ninguna otra cultura, ¿no? Y eso es lo que sostiene. Otra teoría, ya, se conoce como la teoría amazónica. Esta teoría amazónica, ¿ya?, va a mencionar Donald Latrap, menciona que el formativo ecuatoriano tiene sus orígenes en la Amazonía. O sea, quiere decir, según la teoría, es que la Amazonía, ya que también no descarta, Julio César Tello no descarta la Amazonía, ya que él dice que la tribu Las Arahuax es la que ha influenciado. Entonces, la teoría amazónica sostiene de que los orígenes están en la Amazonía. Entonces, Amazonía influenció en todo lo que es Centroamérica, en los Andes centrales,
¿Ya? ¿Por qué? Por la relación entre parentescos, entre lo andino, lo centroamericano, ¿ya? Y a través que estarían comprobadas esas similitudes también lingüísticas. Entonces empieza a hacer algunas otras comparaciones entre el caimán chavín y el dios maya Itzma. Y los Itzma, sobre todo, se entiende que han influenciado también, se ha encontrado parte de esa cultura aquí, parte de Lima, parte de lo que ha sido, o sea, sí se ha encontrado parte de eso. Entonces muchos dicen, no, hay algunas similitudes, pero ¿cómo se ha dado? Entonces, ¿dónde está el origen si se encuentra en todo lugar? Y él dice, no, el origen está en la teoría masónica. Y de la masónica sale a la Chavín, sale a todo lo que es Centroamérica y llega hasta la cultura maya, la cultura azteca, ¿no? Entonces, este antropólogo, Donald Latrap, sostiene también de que la cultura, ¿ya?, de los bosques de Colombia habrían, dice, influido en la alfarería Valdivia. Así la Amazonía influenció por igual en Centroamérica como maya azteca y en los Andes centrales también como es el Perú. Entonces la Amazonía es el centro de América y de los Andes centrales. Es el centro de todas las culturas. Es el origen también que ha influenciado en la cultura peruana. Esa es la teoría amazónica, ¿no? Son teorías que se van dando. Y aquí ya podemos ver un resumen, ¿no? Teorías sobre el origen de la cultura peruana, la inmigracionista con Max Uhle, ya que dice que la cultura maya, azteca, es la que influenció finalmente en la antigua cultura chimú, nazca, y por sus pruebas son por las similitudes que tienen algunos aspectos como los cultivos, ¿ya?, y algunos aspectos también como lo que es cerámica. Por otro lado, la teoría autoctonista, ¿ya?, difundida por Julio César Tello, menciona de que la cultura chavín antigua nació, es propio, es la cultura matriz, recibió una cierta influencia de la cultura de los arawaks, de la selva peruana, de la selva amazónica, y finalmente esa cultura de los chavín es la que finalmente difundió para todas las otras culturas. La cultura chavín es la cultura matriz, es lo que menciona la teoría autoctonista. Por otro lado, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann explica, ¿no?, de que la cultura origen está en el Ecuador con la cultura Valdivia, y la cultura Valdivia es la que influenció la Chavín, y la cultura Valdivia influenció también en los mayas, en los aztecas, ¿no? Finalmente, el origen sería la cultura Valdivia, ¿ya?, a la cultura peruana. Por otro lado, tenemos la teoría hologenista. La teoría hologenista va a tomar un rumbo un poco diferente, donde él menciona de que en el Perú tenemos muchos elementos propios en toda la cultura peruana, pero también hemos tenido ciertas influencias de otras culturas, que no niega. Entonces finalmente en la mezcla de tener propio, o sea, digamos, propios orígenes y con algunas influencias, finalmente tenemos lo que hoy en día sería nuestra cultura peruana. Y eso sería tal vez el inicio de las culturas y del cual se empezó a difundir a nivel de todo el Perú, siendo eso la teoría hologenista por Luis Lumbreras, ¿no? Muy bien. Hasta aquí tal vez vamos a hacer unas preguntas, como todas las preguntas posibles.